antes de empezar a configurar, ¿cierto? Repaso un poco qué deberíamos tener en nuestra máquina que va a ser cliente, la que vamos a instalar los software de desarrollo y la que vamos a hacer las pruebas de código. Tener algún programa para transferencia de archivos FTP, en este caso FileZilla, ¿cierto? FileZilla Client. Recomendación, tener más de un navegador. En este caso yo utilicé Chrome y Mozilla Firefox, ya que el Internet Explorer que trae la máquina virtual está un poco desactualizado y nos puede dar problemas cuando queramos ver algo con HTML5, ¿cierto? Las versiones de Chrome y versión Mozilla Firefox están unas versiones que se llaman standalone, que no se descarga de internet, sino que se bajan listas, ¿ya? Porque si no, lo que hacen con la versión convencional es que les pide conectarse a internet y empezar a bajar lo necesario. Son offline, standalone se llaman también, offline o standalone. Entonces yo descargué una de ellas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hice después? La transfería, la descargué en mi PC y la copié con la carpeta compartida y la subí al cliente. Y de ahí la instalé sin necesidad de conexión a internet. Entonces ahí por eso tengo ahora Mozilla y Chrome, esas versiones están. Cuando ustedes buscan en el portal dice versiones, ¿cierto? Offline, ¿ya? Versión online. ¿Qué subí también al servidor para ocuparlo? Los Dreamweaver, ¿cierto? Que también los vamos a ocupar para desarrollar. Usa las dos versiones de Dreamweaver, vamos a ocupar una, quizás la más liviana de ellas. Cualquiera de las dos serviría. Está la versión Spanish Dreamweaver 8 y Dreamweaver CS3. La CS3 es más moderna que la 8. ¿Ya? La ventaja del programa Dreamweaver, que si bien sirve para hacer algunos ejemplos básicos de ASP, que vamos a ocupar en un momento, es un programa bastante liviano, no pide muchos requisitos de RAM, a diferencia de Visual Studio, ¿cierto? Que es un mega software que pide bastante RAM para poder levantar, ¿ya? Exactamente. Casi un sistema operativo solo, ¿ya? Entonces ahí los tengo, no lo he instalado todavía, pero los tengo ya a mano para descomprimir las carpetas hacia la instalación. Por el lado del servidor, recuerden que nosotros ya hemos configurado parámetros básicos que son como IP estática, nombre, grupo de trabajo, esas cosas. Son cortafuegos, ¿cierto? Optimizarlo, memoria de paginación o memoria virtual. Y que debería empezar ya a copiar hacia el servidor es tener el SQL Server, ¿ya? SQL Server. Ya empezar a copiar la carpeta del SQL Server y tenerla para empezar a montarla en un tiempo más, ¿ya? El SQL Server, recuerden que se instala la versión x86 más el Management Studio, que es la interfaz para poder administrar. En esta ocasión el Management Studio puede estar instalado en el mismo servidor, no es necesario que también esté en el cliente, ¿ya? Pero no instalarlo todavía, sino que ahí va a quedar como tarea. ¿Y qué es lo que requiere el SQL Server cuando se instala? Los frameworks, ¿cierto? Hay varios paquetes a instalar que ya lo hemos hecho en hartas ocasiones, practicamos harto en base de datos. Harto, ¿cierto? Así que ahí vamos a ver la configuración necesaria para poder conectarse a internet. Eso lo podemos hacer bien fácil, agregando una segunda tarjeta de red en el servidor. Y una tarjeta de red la vamos a dejar en forma estática y otra la vamos a dejar dinámica. Una NAT para descargar y la otra estática para trabajar en forma interna. Se puede solucionar. Claro. No es que si te cambia de adaptador tienes que estar cambiando cada rato el IP, dejarlo dinámica. En cambio, si pongo una tarjeta más, es mucho más fácil, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Por el momento, copiar la carpeta de SQL Server completa, tenerla en el servidor mientras, ¿ya? Porque lo que nos queremos enfocar ahora es configurar el servidor de aplicación. Ese es nuestro fuerte. Todavía no ocupamos aplicación con base de datos. Todavía no, por eso no se preocupen de que no puedan instalar el SQL Server todavía. Ahí vamos a ver en su momento. Que quizás va a ser la próxima semana. ¿Ya? Hoy día... Sí, si alguien quiere instalarlo, ya saben. La ventaja es que ya saben instalar el SQL Server. Lo practicamos hartas veces en el ramo anterior, entonces tienen harta práctica. Incluso les podría decir, instálenlo ya, los procedimientos están. ¿Ya? Solamente copie ahora, por el momento. ¿Qué necesito en las máquinas? Tener conectividad entre ellas. Las dos están trabajando en red interna, ¿cierto? Y están con IP estática. Eso es esencial. ¿Ya? Eso sí o sí debo preocuparme de las máquinas virtuales trabajen en modo interno. Las máquinas están en el mismo grupo de trabajo. Están configuradas en el mismo grupo de trabajo, tanto el cliente como en el servidor.
¿Qué son los parámetros necesarios para hacer esta implementación en la cual vamos a configurar hoy día? ¿Ya? Configuración. Entonces vamos a empezar a configurar nuestro servidor, ¿ya? Nuestro servidor para ordenarlo en los detalles que debe tener la plataforma Microsoft que vamos a ocupar hoy día. ¿Ya? Dentro de estas primeras configuraciones que vamos a trabajar, es hacer lo siguiente. No sé, ¿se han dado cuenta que el servidor Windows Server, el que mantiene, en este caso, esta infraestructura, requiere una contraseña especial? Requiere una estructura de contraseña, que sea con minúscula, mayúscula, ¿qué más pide? Número, letra, ¿cierto? Entonces, para que no nos confunda más adelante, cuando tengamos que hacer las conexiones con la base de datos, con todo esto, vamos a modificar ese parámetro, esa política ahora, ¿ya? Para empezar. En este caso, yo estoy como usuario administrador en el servidor, no le hemos hecho ninguna configuración complicada hasta ahora, ¿cierto? A lo más la IP, grupo de trabajo y nombre. Eso ha sido todo. Y los cortafuegos. Discos replicados, ¿cierto? ¿Por qué hicimos los discos replicados, María? ¿Por qué en RAID 2 discos? Para después, a la hora de también, tener doble. Evitar la tolerancia a falla, ¿cierto? Tener 2 discos en los cuales está replicado el sistema operativo. Lo que sí vamos a configurar ahora, como les comentaba, es una política. Ustedes jóvenes, yo entré como usuario administrador, ya en este caso, van a ir a una pestaña que está dentro de la herramienta administrativa, Administrative Tools, y que se llama Local Security Policy. ¿Ya? Local Security Policy. ¿La pillaron? ¿Sí? En esa pantalla se cambian las configuraciones del servidor y dentro de ellas, una de esas configuraciones es la estructura de contraseña. ¿Por qué lo vamos a cambiar ahora? Porque puede que se le haga más complejo usar contraseñas extensas cuando tengamos que hacer las conexiones después o DBC y se confundan con los números y letras, ¿ya? Cuando abren la pestaña Local Security Policy, van a encontrar otra pestaña que se llama Account Policy, que es la primera arriba y tiene una pestaña desplegable. Esa aparece con un candado, ¿cierto? Con un candado, ya, la desplegamos. Luego se despliega otra más que dice Password Policy. ¿Sí? Password Policy. Y cuando estamos dentro de Password Policy, voy a bajar un poco la pantalla acá, aparecen, ¿cierto?, las políticas que nosotros podríamos darle al servidor con respecto a contraseña. Cuando nosotros cambiamos una política, esta política de contraseña en el sistema operativo también se asocia al servidor de base de datos, al servidor web, a todas las funciones y roles que va a tener este servidor. Por lo tanto, si hacemos un cambio acá, se refleja en todas las configuraciones. Hay una pestaña, ¿cierto?, una de ellas, que es la penúltima, que dice el password necesita una complejidad o un requerimiento de complejidad, que es la penúltima. Esa, se van a las propiedades de esa política y por defecto viene enabled, ¿cierto? Enabled. Por lo tanto, ¿qué significa? Al lado me explica, en explain, que si viene habilitada esa política de seguridad en el servidor, está indicando bien explícito que para cualquier contraseña de un programa que yo instale, de un motor de base de datos, del sistema operativo, de un rol, necesita tener una estructura de mayúscula, minúscula, número y letra, ¿cierto? Entonces lo que hacemos nosotros es desactivarla, ¿ya? La dejamos disabled y vamos a ver inmediatamente que la política de contraseña va a cambiar. Ya, la cambiamos disabled, aplicamos, ¿ya? Cerramos la pestaña Local Security Policy para que los cambios se vean reflejados inmediatamente en el servidor, en nuestro servidor de aplicación, ¿ya? Y no tener que esperar un reinicio, porque la lógica de cuando uno configura un servidor Microsoft generalmente pide reiniciar para ver cambios, ¿cierto? Uno hace un cambio y dice reinicie, ¿cierto? Instalé un driver, reinicie para ver el cambio, reinicie para que el disco, ¿cierto?, en RAID aparezca. Para evitar eso, hay un comando, que lo vamos a ver ahora, para que abran la terminal, la command prompt, abre la command prompt, y ejecutan la siguiente estructura o sintaxis de comando. Se llama gp
Update o GP Update. GP Update, todo junto. GP Update. Esa es la sigla de, ¿cierto? De Growth Policy, políticas de grupo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago con GP Update? Enter. ¿Ya? Y dice Updating Policy. Lo que hizo ahora, ese comando, actualizó los cambios que hicimos recién en el servidor sin tener que hacer un reinicio de la máquina. Lo refleja inmediatamente. Entonces me dice, se han completado los cambios correctamente, por lo tanto, ese cambio de contraseña ahora funciona. Lo vamos a probar, po. Recién desactivamos esa política. Como ya tengo listo esto, voy a hacer lo siguiente. Vamos a ir a los usuarios que tenemos creados, ¿cierto? En Management, Configuration, Management, Local User and Group, User. De ahí tengo los usuarios que puedo tener creados. Yo creo uno más, pero también tengo un usuario Administrator. Entonces ahora usted compruebe lo siguiente. Botón derecho sobre el usuario que tenga creado o los usuarios. Set Password, ¿cierto? Y, por ejemplo, ahora voy a lanzar una contraseña mucho más sencilla. No va a ser la contraseña con mayúscula y minúscula. La cambio y esa contraseña pasa. Ya no pide el requisito de mayúscula y minúscula. Entonces, inmediatamente se vio reflejado que desactivamos esa política. ¿Cierto? La cambié la contraseña por una más sencilla. Y funciona, ¿cierto? Ya no me dice la contraseña no cumple los requisitos. No, pasa no ahora la contraseña. Estamos listos. Ya vemos un comando extra que lo van aprendiendo, ¿cierto? Ya sepan cómo se hace. Ya. Todos estos comandos, todas estas configuraciones que estamos efectuando ahora son en parte materia que aparece en la certificación de Windows Server Fundamentals. Y también la de programación aparece en la certificación de programación web. Por lo tanto, estamos tomando dos certificaciones acá, la de servidores y la de programación, con lo que vamos a ver en la asignatura, que les sirva para prepararse, ¿cierto? Más adelante. Ya. El servidor ahora, jóvenes, vamos a instalarle un rol. ¿Ya? Añadir un rol. Damos por hecho que tenemos conectividad de la máquina cliente al servidor, ¿cierto? Hemos configurado, copiamos el SQL Server, estamos al día. ¿Ya? Ahora, lo que necesitamos nosotros es instalar un nuevo rol, ¿cierto? Con el asistente Server Manager. Está ahí, ¿cierto? A la izquierda del botón Start, a la derecha del botón Start. Donde me dice qué roles tengo. En este momento este servidor no tiene ninguno, ¿cierto? Si yo pincho roles, 0. 0 roles. 0 de 16. ¿Sí? 0 de 16. Entonces vamos a agregar el primer rol. En este caso para hacer nuestra arquitectura de servidor. Añadir rol. ¿Cierto? Añadir rol. Ya, levanta el asistente que nos dice que se va a crear, ¿cierto? Un rol en el cual para poder hacer esto debe tener un usuario con cuenta de administrador, dice, que debe tener por lo menos dirección IP de qué tipo, estática para hacer estas configuraciones y tener actualizado el servidor en su última versión, ¿cierto? Son como recomendaciones que me da. Por lo menos cumplimos todas. Estamos con un usuario administrador, tenemos IP estática y el servidor está en su versión final. ¿Ya? Siguiente. Y aquí aparecen los 16 roles que podemos transformar en nuestra máquina. Hay una diferencia entre roles y servicios. Los roles son las funciones principales y los servicios son los que trabajan en segundo plano. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros vamos a instalar un rol y ese rol trae asociado servicios. ¿Ya? El rol que vamos a instalar son dos que hay que pinchar ahora. ¿Ya? El primero es el Application Server. ¿Ya? Entonces, repito, pinchamos Application Server y cuando seleccionamos Application Server se abre una gama de requisitos o servicios o características que se van a agregar, ¿cierto? Dice que si instalo la función Application Server se va a instalar el NetFramework 3, se va a instalar el .NET Environment y una API. ¿Sí? Aparece. Y le digo sí. ¿Ya?
Y también necesito instalar más abajo el web service, ¿cierto? Que entre paréntesis dice IIS, que significa Internet Information Service. ¿Cuál es la diferencia entre instalar el application server y el web server? Es que si yo instalo el application server, estoy preparando mi servidor para que soporte aplicaciones .NET, ¿cierto? Con el framework.net, que son aplicaciones de escritorio, por ejemplo. En cambio, si instalo el web server, lo que estoy preparando mi máquina es para que soporte ASP o ASPX para el lado web. Como nuestro servidor va a trabajar con las dos funcionalidades, instalamos los dos servidores, Application Server e Internet Information Server. ¿Sí? Listo, vamos con los dos pasos. Siguiente, ¿cierto? Me hace un resumen de las herramientas que se van a instalar o que son necesarias y me explica que se va a instalar el NetFramework 3, se va a instalar un servidor, un administrador de servidor web que es el IIS y se van a instalar algunos complementos adicionales. ¿Ya? Siguiente. En la pestaña que aparecen características o servicios del rol, que son funciones en segundo plano, ¿ya? Nosotros en esta pestaña no vamos a instalar ninguna extra de acá por el momento. No necesitamos para nuestra asignatura alguna funcionalidad especial, ¿ya? Por el tipo de aplicación o ejercicio que vamos a realizar. Pero sí de la pestaña que viene, ¿ya? Luego me dice que se va a instalar web server, ¿cierto? En su versión 7.0, que va a compilar qué tipo de plataforma o lenguaje, ahí está, ASP.NET. Doy siguiente, y aquí sí que instalamos componentes. Aquí vamos a instalar servicios en segundo plano. Los que necesitamos instalar acá, primero, son la API para poder interpretar algunos lenguajes. Entonces lo que vamos a instalar son las de ASP, ASP.NET, ASP.NET y ASP, CGI y Server Side Include. ¿Qué es lo que hace cada una de ellas? Ya, ¿por qué las pinchamos todas? ASP.NET instala el framework para crear aplicaciones o el entorno de trabajo de .NET. Ya, requerido. El .NET Extensible es para hacer aplicaciones C++ que sean compatibles con web. Ya estamos preparando con librería nuestro servidor y que pueda entender el código. Luego, ¿qué viene? ASP, para que entienda el lenguaje web de Microsoft, ¿cierto? Para hacer páginas, aplicaciones con base de datos. CGI, el Common Grow Interface. ¿Qué es lo que hace el CGI? Es una herramienta que permite crear librerías prearmadas, ¿cierto? Para utilizarlas más adelante, como el Web Service de Amazon. Por ejemplo, necesito un calendario que esté hecho, se instala con esta herramienta. Necesito una interfaz como, por ejemplo, la que ocupa Bootstrap, ya está hecha. Es ocupar herramientas de código hechas y agregarla a mi página. Y no tener que hacerlas de cero. ¿Ya? ¿Ya? La otra vienen otras extensiones necesarias para HTML, ¿cierto? La que se llama Nisapi. Y la última, la que se llama Server Side, la última que se instala, esa es la funcionalidad Server Side Include para poder conectarse a motores de base de datos. ¿Ya? Que en este caso nativamente va a ser SQL Server, pero podría ser Oracle también. ¿Ya? Entonces, resumiendo, instalar todas las funcionalidades de la pestaña Application Developer. Las pinchan todas. Todas. ¿Ya? Esto ojalá que lo revisen en el video después cuando hagan el servidor. No se salten ninguna. ¿Ya? O si no, tú al pinchar Application Development se activan todas. O lo haces una por una. Arriba nada. Solamente Application Development. ¿Ya? Más abajo nos vamos a encontrar, ¿cierto? Más bajito, que necesitamos tener un servicio para poder subir las páginas al servidor, po. Exacto. Entonces, ¿qué levantamos aquí? ¿Qué implementamos? Un servidor de tipo FTP. Y pinchan FTP Public Service. ¿Ya? Porque ¿de qué forma vamos a subir las páginas? Por el puerto 21, ¿ya? Entonces, levantamos un servidor de aplicaciones y levantamos también un servidor FTP,
¿Ya? No olviden pinchar FTP Public Service. ¿Ya? Nada más por el momento. Nada más por el momento. No necesitamos ningún tipo de herramienta necesaria. Si nos llegase a faltar alguna, se podrá instalar como servicios extras después. ¿Ya? Pero la idea es que preparemos inmediatamente la base que necesitamos para implementar. ¿Ya? Siguiente. Me hace un resumen de todo lo que vamos a instalar. ¿Cierto? El asistente me dice que se van a instalar librerías para SP, para .NET, los FTP, CGI, todas las necesarias. Los .NET Framework también. Y le damos a install. Aquí no viene nada en específico. Vamos a instalar primero todo lo que nos pide y después vamos a empezar a configurar. Ahí voy a pausar el video porque en esta parte son aproximadamente 1 minuto, 2 minutos. Ya. Una vez que se instala el rol, ¿cierto? Cerramos. Va a decir que ya hay 2 roles de 16, que los roles fueron servidor de aplicaciones y FTP, ¿cierto? Y con todos los componentes extras que llevaba también o características adicionales. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, jóvenes? Jóvenes, pongan atención, para empezar a configurar el servidor. Y empecemos a ubicar unos directorios que son sumamente importantes. Después nos pregunten dónde están, dónde se van a alojar las páginas web y todo lo que vamos a crear. ¿Ya? En el servidor, en la raíz del servidor, en el disco C, se creó una carpeta nueva ahora. ¿Ya? Una carpeta que se llama inetpub. ¿Ya? Está en la raíz del disco C. Esa carpeta, inetpub, para que la vayan buscando, no hemos configurado todavía nada. Tiene otra subcarpeta que se llama www.rot. Y dentro de www.rot es la carpeta pública. En esa carpeta nosotros vamos a trabajar para crear los directorios de los sitios que van a ser visibles para el cliente de una red, ¿cierto? Por lo tanto, esa es la ruta nuestra. Para los que han utilizado sistemas Linux, la ruta es var www.html o public.html. Aquí en Windows es inetpub www.rot, ¿cierto? Pero las dos cumplen el mismo objetivo. Es la carpeta donde se crean los sitios para que sean visibles. O se sube el código fuente, ¿ya? Y de hecho, lo que vamos a ver ahora es que ya hay una página por defecto. De hecho, hay un archivo HTML, ¿cierto? Que dice eStart y dice welcome. Esa es la página que vamos a comprobar ahora que se vea. Por lo tanto, usted va a ir al cliente, ahora, ¿cierto? Va a ir al cliente, va a abrir el navegador de su preferencia. Yo en este caso actualicé los navegadores, lo voy a hacer con Chrome, ¿cierto? Y voy a ver si está funcionando el servidor web. Y funciona. Entonces tenía el IP 192.168.1.2 y lo que estoy viendo en este momento en el cliente, esa imagen que dice i7 con la página, esa que está acá. Esa es la página por default, ¿cierto? De bienvenida. ¿Ya? Internet Information 7. ¿Ya? Hoy día están las versiones más actualizadas de Internet Information 7. Está la Internet Information 7 Server 8, que está en Windows Server 2012, que es la que viene actualizada. ¿Ya? Pero ahí, ya, con eso comprueba que está corriendo. No hemos configurado nada, está corriendo simplemente el servidor. ¿Ya? Eso nos basta. Y que sepamos o entendamos que la ruta donde vamos a subir los archivos va a ser ahí. ¿Ya? No sirve en otro lado, tiene que ser en esa carpeta. ¿Ya? Entonces en inetpub, www.rot, carpeta, ¿cierto? Nativa o carpeta raíz. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí? Bien hasta ahí. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Adicionalmente nosotros, de haber instalado un servidor de aplicación y sabemos que funciona porque hay una página corriendo de ejemplo o de muestra, instalamos un servicio FTP, ¿cierto? FTP. Lo que tenemos que verificar ahora es que el servicio FTP que instalamos esté funcionando, ¿ya? Esté funcionando. Entonces, para eso usted va, ¿cierto?, a abrir FileZilla, va a ocupar el programa FileZilla y vamos a ver si podemos conectarlos al servidor FTP para poder hacer transferencia de archivos y en el caso que no esté funcionando, solucionar el problema.
La forma de conectarse al servidor FTP, ¿cierto? En este caso desde el cliente con el programa FileZilla, ¿cierto? Es con la dirección IP de la máquina, con el usuario que estamos ocupando que es administrator, ¿cierto? Con la A mayúscula y en inglés. Recuerden que el sistema operativo en inglés, que es el mismo usuario con que está iniciando sesión, la contraseña correspondiente y qué puerto. Puerto 21 es el puerto de transferencia de archivos FTP. ¿Ya? Entonces, IP, usuario, contraseña, puerto 21. Esa es la estructura para conectarse mediante FileZilla. Lo bueno de FileZilla es que se pueden guardar los datos y no necesito estar poniéndolos cada vez. Se guardan en memoria. Ya. Compruebo. Voy a comprobar ahora. Conexión rápida. Y me pregunta si quiero recordar o no recordar las contraseñas, ¿cierto? Le digo OK. Y algo pasa. Algo pasa. Los errores que pueden estar pasando ahora los vamos a solucionar. ¿Ya? Faltan los puertos y falta levantar un servicio. No puedo conectarme al servidor. Y dice conexión rechazada, me dice. Una conexión rechazada es porque algo me está bloqueando, ¿cierto? Si bien pude ver la página web, pero no estoy pudiendo conectarme al servidor. La página web la vi por el puerto 80. Pero el servidor de FTP, de transferencia de archivos 21. Entonces ahí voy a empezar a solucionarlo. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer, jóvenes, para solucionar este problema, vamos siempre, a mí me gusta mostrar el problema y después arreglarlo, porque es como lo que pasa en la realidad, po. No tendría sentido que yo se les mostrara funcionando todo OK y no sepan cómo hacerlo después. Vamos solucionándolo, ¿ya? Vamos solucionando. Primero, lo que debemos hacer, jóvenes, en el cortafuego del sistema operativo hay que ir abriendo lo que se llaman excepciones. Y la excepción es abrir puertos, ¿ya? A medida que ocupemos cada cosa, se abre un puerto. Por ejemplo, en taller de base de datos, nosotros abríamos los puertos de conexión para el servidor de base de datos, que era SQL Server. Yo ocupaba un puerto 30.000, el puerto 1433, ¿cierto? Por ejemplo. Y en el caso de otros motores de base de datos, se abría el puerto 3306, el 5432, etc. Acá, nosotros ahora necesitamos abrir, para empezar, 3 puertos. 3 puertos. ¿Ya? En Allow Program, ahí, ¿cierto? Permitir o abrir puertos. Esas son las que llamamos nosotros las excepciones. Los puertos que vamos a abrir, ¿cierto? Ahora, ¿ya? Y que los vamos a agregar en forma manual. Perdonen, añadir puerto. El primero que vamos a abrir es el puerto HTTP. ¿Ya? Escribo un nombre, recuerden que el nombre es un descriptivo. Entonces voy a escribir puerto HTTP para yo saber qué puerto estoy abriendo. Y el puerto HTTP es el puerto 80, protocolo TCP. ¿Sí? Abro el primer puerto. A pesar que está abierto el puerto porque pude ver la página, pero igual quiero dejarlo abierto, comprobarlo. Y le doy OK. Otro puerto que debo abrir es el puerto HTTPS. Y ese es el número 443. ¿Para qué abrimos ese puerto? Porque tenemos que hacer una transferencia de archivos cifrada o protocolo de hipertexto cifrado, seguro. Ese es el puerto 443. Cuando usted ve, ¿cierto?, una página y abre el candadito, ¿cierto?, y dice conexión cifrada, es el puerto 443. ¿Cierto? Para encriptar lo que es la transferencia de archivos. Porque si es una página web normal, convencional, quizás no tenga problemas de seguridad. Pero ¿qué pasa si estoy mandando formularios, ¿cierto? Y se pueden capturar esos datos. 443, contraseña y todo lo que usted quiera, páginas bancarias, por ejemplo. 443. Y el otro que debo abrir es el que estamos ocupando recién y que nos dio problema, que era el puerto de FTP. Y el puerto es el número 21, también protocolo TCP. Entonces abrimos 3 puertos. Yo reviso en mi configuración. El puerto 21, el puerto 80 y el puerto 443. ¿Ya? Los 3 puertos. Bien hasta ahí, ¿cierto? Bien. Todo bien. Ahora me falta otro detalle. A pesar que recién instalamos los servicios,
Hay servicios que no están iniciados y que están en forma manual. Eso implica que cada vez que yo encienda mi servidor voy a tener que ir manualmente a iniciar los servicios. ¿Cuáles son estos servicios? Usted en el servidor va a pinchar services.msc. SQL Server no lo hemos instalado todavía, así que, pero igual habría que levantarlo en su momento. Services.msc, services.msc, ¿ya? Para que abramos este panel y los servicios que tenemos que verificar que estén iniciados, ¿ya? Es el que se llama Internet Information Server Admin. Y ese yo me doy cuenta que está iniciado porque vi la página, ¿por cierto? Ese servicio dice que está enable y está started o automático. Por lo tanto, si arranca el servidor va a iniciar también. Pero el que me dio problema hace un momento fue el que está más arriba. ¿Cuál es? El FTP Public Service. Dice que está habilitado, pero está manual. No se inicia solo. Entonces lo que va a hacer usted ahora, va a ir a las propiedades del servicio, va a pinchar sobre las propiedades del servicio, que incluso ahí me explica qué es lo que hace, el protocolo FTP, propiedades, y la va a cambiar a Automatic y Start. ¿Cuál es el servidor automático? Automatic Delayed, que va a iniciar el sistema operativo y después levanta el servicio. Y cuando es automático, levanta las dos cosas simultáneas, el sistema operativo y el servicio al mismo tiempo. Se levanta antes en realidad. ¿Ya? Aplicar y OK. Entonces tengo los dos servicios ya corriendo. Perfecto. ¿Ya? Ahora compruebo la conexión nuevamente. Me conecto por FTP y sí conecta. Sí conecta. ¿Ya? Lo que va a aparecer en la conexión, o me está explicando que tengo una conexión local y una conexión remota. ¿Ya? Lo que está aquí a la izquierda son los archivos locales de mi PC, y a la derecha los archivos carpetas del servidor. Por lo tanto no me está mostrando nada todavía porque está apuntando a otra carpeta y tenemos que hacer esa modificación. ¿Ya? Hasta ahí vamos OK. Conectamos ya. Entonces recuerden, en la izquierda yo voy a tener mis carpetas locales del equipo cliente y a la derecha las carpetas del servidor remoto, donde voy a transferir archivos. ¿Ya? ¿Bien, cierto? Se ve, ¿cierto? ¿Se entiende? Ya. Ahora nos vamos a ir a la configuración del servidor de unos parámetros antes de hacer el reinicio. ¿Ya? Ya sabemos que podemos ver la página web por defecto. Ya sabemos que el servidor FTP está corriendo, pero no hay nada configurado, solamente estamos comprobando que funciona. ¿Ya? Voy a ir al servidor, nuevamente de aplicaciones. ¿Ya? Nuevamente al servidor de aplicaciones. Y despliego, ¿cierto?, la pestaña donde están las configuraciones o los roles instalados. ¿Ya? Si despliego roles, debería aparecer Application Server y Web Server. ¿Sí? Application Server y Web Server. Eso es lo que tenemos nosotros por el momento. ¿Ya? Vamos ahora, ¿cierto?, a configurar la pestaña que dice Web Server, que es la segunda. Porque todavía no trabajamos con aplicaciones.net, ¿por cierto? Estamos trabajando con... Incluso la primera página que vamos a hacer va a ser HTML. Así vamos a empezar. Primero para ver que podamos subir una página, tengamos los permisos, ¿cierto? Y después vamos a pasar a SP. ¿Ya? Incluso para hacer la página HTML ni siquiera necesitamos un programa de edición, pues lo podemos hacer en un blog de notas desde el cliente y subirla. Exacto. En papel lo vamos a hacer. En papel. ¿Ya? Entonces, Web Server. ¿Ya? Ahí aparece la herramienta que dice Internet Information Service Manager, ¿cierto? Que es la herramienta gráfica para administrar todo el servidor, ¿cierto? Nuestro servidor web. Seguimos desplegando. Ahí usted vaya, ¿cierto?, optimizando la pantalla para que le quede más cómoda la visualización. ¿Ya? Desplegamos, ¿cierto? Y
nos vamos a encontrar con las configuraciones tanto del servidor FTP como la configuración del servidor web. ¿Ya? Vamos a comenzar primero con la configuración del FTP. ¿Ya? El FTP, nosotros sabemos que funciona, sabemos que nos conectamos al servidor remoto, pero no sabemos qué carpeta estamos viendo las cosas, ¿cierto? Entonces lo que vamos a configurar eso ahora. ¿Ya? En la pestaña del FTP que tenemos nosotros, en la ruta Internet Information Server, ¿cierto? FTP, vamos a ver un poquito más de zoom. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Nos vamos a encontrar con la siguiente sorpresa. Eso es lo que quiero mostrar yo. Si yo pincho en FTP Site, botón derecho, en ninguna parte me dice configuración o propiedades. Esto no tengo, no dice nada. ¿Se percataron de eso? No, yo veo, dice refresh, lo único. Entonces la pregunta es, ¿dónde configuro el FTP? ¿Cierto? Y aquí pasa algo, ¿cierto? Que nosotros tenemos que asumir que el servidor, ¿cierto? Crea dos pestañas de administración. Esta pestaña, si bien dice FTP Site, no es la que configura el servidor FTP. Esta me va a servir para crear sitios virtuales más adelante, para la segunda parte. Entonces, yo, ¿cómo voy a buscar la administración del FTP? Usted se va a ir a herramienta administrativa y se va a encontrar con las pestañas que se llaman Internet Information Service 6.0 Manager y Internet Information Service Manager solamente. Esos son los atajos directos para abrir las configuraciones de administración. La que se llama Manager administra el servidor de aplicación y la que se llama 6.0 Manager administra el FTP. ¿Ya? Entonces esto también yo lo puedo resumir de la siguiente forma. Empiezo de cero, miren, y voy a hacer incluso accesos directos. Botón derecho y los mando al escritorio. Para que me quede mucho más cómodo. Dos accesos directos. Uno que sea para el Internet Information 6.0 y otro para el Internet Information Manager. El 6.0 es para FTP y el Manager para las aplicaciones. ¿Cierto? Queda mucho más sencillo así. Configuremos el servidor FTP. ¿Ya? ¿Dónde lo hacemos? En el Internet Information 6.0 Manager. Esos fueron los accesos directos. Las herramientas están en herramienta administrativa, Administrative Tools. Entonces usted pincha el 6.0 Manager, despliega y ahí aparece el default FTP. Ahora sí que está el sitio por defecto. Y este lo vamos nosotros a preconfigurar. ¿Ya? ¿Cómo lo configuramos? Botón derecho, Properties, sobre Default FTP. Properties. ¿Ya? Y aquí vamos a ir explicando las cosas que vamos a hacer en el FTP. Lo primero, en la pestaña de configuración del FTP, ¿ya? En Description le vamos a dar un nombre, ¿cierto? Aquí usted personaliza. Servidor FTP, ¿ya? Luego dice All Unsigned. Nosotros lo que tenemos que declarar ahí es la dirección IP por la cual va a ser accedido. Entonces nosotros, si dejamos All Unsigned, ese IP puede variar. Tenemos que definir que siempre vamos a llegar al servidor por un IP. Entonces la fijamos por la IP estática. ¿Bien hasta ahí? ¿Ya? All Unsigned. El puerto 21 no lo cambiamos, lo dejamos porque es un puerto estándar para conexión FTP. Luego, más abajo, hay una pestaña que dice Connection Time Out y dice por defecto 120 segundos. Nosotros nos vamos a dar cuenta que 120 segundos es poco el tiempo para poder subir un archivo. Supongamos que usted quiere subir un archivo de 1 giga. ¿En 120 segundos se sube? No. ¿Qué pasa con esos 120 segundos? Cuando llega ese tiempo, el servidor va a bloquear la conexión y me va a decir reconecte. Entonces lo que vamos a plantear ahí es extender el tiempo. Le vamos a dar 9.999 segundos de conexión.
Y eso me va a dar tiempo suficiente para conectarme por FileZilla y subir mi sitio y transferir archivos. ¿Ya? Porque a veces cuando usted esté programando, va a estar toda la tarde programando, ¿no es cierto? Y necesita la conexión abierta para ir subiendo el código, compilando, probando. Pero no 120 segundos. O si no, cada 2 minutos le diría, reconecte. ¿Ya? 9.999 segundos. ¿Cuántos minutos son? ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos minutos de conexión? Harto, ¿cierto? Varias horas de conexión. Ya, tenemos la primera parte. Segunda. La segunda pestaña dice Security Accounts. Recuerden que estamos configurando el servidor FTP. ¿Ya? Y se van a encontrar con un detalle bastante importante, que viene marcado con un tick. El servidor FTP dice que permite las conexiones anónimas. Y eso no es bueno, ¿cierto? El permitir las conexiones anónimas me está indicando que cualquier usuario puede entrar al servidor FTP sin pedir autenticación. Entonces nosotros lo que debemos evitar es, ¿cierto?, desmarcar la casilla para que los que puedan subir archivos al servidor FTP del servidor de aplicación sean solamente usuarios que estén creados en el servidor, como por ejemplo el usuario administrator. Cada usuario que yo cree en el servidor Windows Server va a tener permiso por el FTP. Pero uno que sea público, una persona que no tenga contraseña ni usuario, no va a poder subir ni bajar archivos. Eso es importante. ¿Ya? Tercera pestaña. ¿Ya? Mensajes. Estos mensajes son más que nada mensajes de bienvenida o mensajes, ¿cierto?, que usted le va a entregar a los usuarios cuando se conecten por FTP. Son más que nada de gestión un poco, ¿cierto? Hola, bienvenido al servidor, y cuando se conecte, adiós, por ejemplo. ¿Ya? Uno generalmente pone el correo del administrador y esa información propia. Contáctese con el administrador, usted personalice todo a su modo, ya, a su gusto. Y esto va a aparecer cuando nos conectemos, va a aparecer en el mensaje en el FileZilla. Lo estamos personalizando. ¿Ya? Un mensaje, ¿sí? Un mensaje de conexión, mensaje de ayuda, banner, y cuando se desconecta, adiós. El mensaje no es necesario que sea el mismo, lo pueden cambiar ustedes. Ya. Y lo de OK. ¿Bien hasta ahí? Son mensajes simplemente. Bueno, si yo dejo vacío los campos, no afecta en nada el funcionamiento del servidor, pero sí una forma de hacerlo más formal, ¿cierto? Ya. Cuarta pestaña, Home Directory. Y aquí sí que vamos a modificar. El Home Directory me indica cuál es la carpeta raíz del servidor y por defecto me doy cuenta de algo. Que la carpeta que me está apuntando no es la que yo necesito para subir páginas. La carpeta por defecto del servidor web es la www.rot y me está apuntando la la FTP-ROT. Y otro detalle, dice que no tiene permiso de escritura, por lo tanto no podría subir archivo. Dos cosas a hacer. Cambio la carpeta por defecto, la ruta, la voy a cambiar a www.rot, ¿ya? Y segundo, le doy permiso de escritura para poder subir y bajar archivos. Ya vamos a comprobar. Y tenemos que ir a probar que podamos hacer esto. Y aplicar. Y en Directory Security no aplicamos nada. Entonces ahí tenemos el resumen de las configuraciones básicas. Ok. Voy a ir ahora al cliente. Voy a reconectarme para ver los cambios. ¿Cierto? Me reconecto al servidor. Y ahora me doy cuenta que la carpeta raíz de conexión es otra. ¿Ya? Voy a aparecer conectado a la carpeta www.rot. Incluso están los archivos por defecto. ¿Ya? Están los archivos por defecto. ¿Cómo compruebo que tengo los permisos necesarios para poder subir
un sitio web más adelante, una carpeta, algo bien sencillo, po. Voy a crear una carpeta en forma remota, desde el FTP. Entonces aquí voy a crear una carpeta que se llame hola, ¿cierto? Y esa carpeta que se llama hola debería estar creada acá en el server. ¿En qué parte? En www.rot. Ahí está la carpeta hola. Entonces, si yo pude hacer una carpeta, tengo los permisos para subir archivos más adelante. ¿Sí?